volvemos al último bloque. Hoy hablamos poco del tenis, ¿eh? Yo encontré que íbamos a estar más motivados, pero nos faltó información. Pero vamos a este tema, fíjate, que te tiene que haber llamado la atención. Durante la semana se dio una noticia porque se produjo un operativo de la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, para detener en Santiago a un grupo que traficaba marihuana y otras drogas, pero que tenían una importancia relevante porque eran de la mafia china. Entonces, esto uno dice, pero ¿cómo? Habían indicios. ¿Y qué es lo interesante de esto, José Luis, para contarle a los amigos? Lo que pasa es que ellos tenían cultivos indoor, pero no se imaginen ustedes estos cultivos donde hay dos matitas. Ellos tenían bodegas dentro de centros comerciales, no los más importantes, periféricos, bodegas gigantes donde tenían en indoor cultivos, se supone que con chinos de mano de obra medio esclavizados, más una vinculación con prostitución y otro negocios más que hacían que pudieran llegar, pero es el mismo modo operandi que usaron en Europa. Yo vi un reportaje en España y que están usando en Argentina, y por lo tanto la mafia china. Y lo interesante de esto que es que ellos para evitar la interceptación telefónica hablaban en los idiomas, no solo el chino mandarín, sino los idiomas locales de China. Alguien hizo un buen ejemplo. Es como si fueran traficantes chilenos y hablaran en mapudungún y no en español. Entonces, no sé si pudiste ver la noticia para que la comentáramos. La escuché, pero no la seguí en realidad. Salvo por el material que me enviaste, estuve viendo ahí un poco. Eh, de hecho, hay un policía de la PDI que había tenido la experiencia de vivir en China, y me parece que a propósito de eso pudieron interceptar o captar las conversaciones. Me parece que ese fue el inicio de la investigación, ¿no? Pero te voy a contar que eso es anecdótico, porque mira, yo tuve clientes chinos, tuve un cliente que tenía un Ya. restaurante chino, y cuando llega un día la inspección del trabajo a fiscalizarlo, ahí se le olvidó el español. Se le olvidó el español. Y empezó a hablar en chino. Y todo el lío. Discúlpenme los señores que no escuchan que hablan español y chino, y que son pero él aprovechó el idioma. Cuestión que no es raro porque a Claro. mí me había pasado con gitanos, que estábamos en tratativas de negocio y conversan entre ellos. Y me pasó con haitianos. Yo creo que tú tuviste o no, que yo iba a atender a una pareja de haitianos y ellos se ponen a hablar en creolés y yo les dije que yo no los iba a atender. Y estaba con una Ya. persona que le mando un saludo, que Sí, Alejandro estaba Rebolledo. presente, me parece, sí, en tu Estabas oficina. presente tú, Sí, ahora, ¿cierto? ahora, Le lo, dije, ahora lo recuerdo, y yo le dije que no, no efectivamente. correspondía porque ellos lo que estaban haciendo era conversando entre ellos, entregándose información que yo no podía entregar, y eso en la relación de cliente-abogado no era permitido, porque si no me están ocultando información y por lo tanto yo no los iba a atender. Y que todo lo que iban a conversar conmigo iba a ser en español, porque si no, no lo atendía. Entonces es una práctica. Ya. En este caso, que son delincuentes, ellos cuando llegan investigaciones a allanarlo, comienzan a hablar en chino, pero sucede que hay un detective que habla chino y les habla y caen en esta situación donde chuta nos pillaron y empiezan a soltar cosas. Que no es, mira, la gente se sorprende porque el chino mandarín es muy difícil, pero hay mucha gente que hoy día habla chino. O sea, dijéramos mucha, más que antes, ¿cierto? Y por lo tanto, en algunas Claro, policías lo hay, como hay carabineros que hablan creolés, porque hay harta población haitiana ahora. Pero Chile siempre ha tenido una vinculación con China. Recordemos que Patricio Lynch en la Guerra del Pacífico hablaba chino, porque los militares chilenos de la época estudiaban en Inglaterra. Inglaterra tuvo la guerra del opio. Y por lo tanto, claro. tu circuito escolar, por decirlo así, militar, era ir a estudiar a Inglaterra, a alguna de las escuelas de guerra, o alguna de las marinas correspondientes, y te embarcaban y después te llevaban así como vamos a la guerra, y ibas a la guerra donde estaba Inglaterra, te Claro, podría decir. ¿Mm? claro, para que nuestros amigos, estamos hablando del año 1879, aproximadamente, 1700, 1880, por ahí, 81, siglo XIX. Claro. Entonces, era evidente que iban a hablar, iban a haber uno o dos que hablaran. Lo de Patricio Lynch es encachado porque él cuando llegan las guanaqueras al Perú y los chinos eran esclavos y ven a este tipo llegar a su caballo y todo, y le hablan chino mandarín y dicen son libres. ¿Sabes qué tiene eso? Entonces, este detective habló en chino mandarín y estaban ahí. Ellos tenían contacto con la Policía Internacional. El punto es que era mucha droga.
O sea, era mucha marihuana. No recuerdo bien, pero a ver, 200 kilos de marihuana. Que 200 kilos de marihuana es harto porque no es como la droga que es más chiquita, son paquetones, ¿cierto? Y en definitiva es parte de la dinastía Dragón Sur. Ellos hacen todo el esquema, cómo funciona, y tenían miedo. Mira, a mí me preocupó un poquito por la gente que es trabajadora china, pequeños empresarios chinos que están en Chile ya han surgido, porque ellos hablan de que son víctimas de secuestro en otros lados. Porque los primeros que extorsionan la mafia china es a los chinos Claro, y le ofrecen seguridad. Y posterior a eso producen secuestros de familiares, porque efectivamente mueven una gran cantidad de dinero. Entonces, como tú siempre has dicho, cuando hablamos de los chinos que tienen un poder económico tremendo, efectivamente también sus mafias tienen una práctica tremenda en esto, y uno podría empezar a dudar, como ha pasado también en algunos gobiernos dictatoriales, si existe esa vinculación entre el crimen organizado y el gobierno. claro. Legítima pregunta. Claro, porque si no se mueve ninguna hoja sin que ellos sepan, me refiero yo al Partido Comunista Chino, cómo se mueven estas mafias. Recordemos la conversión que tuvo la KGB y la mafia rusa en Rusia, y lo que pasó en Estados Unidos, donde efectivamente la mafia norteamericana tenía sus vínculos con parte del gobierno. Eso pasa, es permeable por el poder del Claro, dinero, por el poder del miedo. exacto. José Luis, a propósito de esto, de este evento, eh, a mí me llama la atención, y para los amigos que nos escuchan de Santiago, yo ya he escuchado mucha gente de Santiago que se quiere ir de Santiago por la inseguridad. Sí, yo también he escuchado eso y como que se empieza a generar un fenómeno que es la migración desde la ciudad hacia el campo, que es lo inverso que sucedió en otros tiempos en que lo propio era que migraran los campesinos hacia la ciudad. Entonces se ha invertido ese proceso, se está empezando a invertir y yo creo que se debe precisamente a la mala calidad de vida que ofrecen las urbes, las ciudades en este momento. Y el factor fundamental que está incidiendo en eso, indudable, tiene que ver con la inseguridad, con el hecho que en este momento existen verdaderas burbujas donde el Estado no impera con su aparato de seguridad. Yo creo que es eso, básicamente. No, y tú tienes razón, Y, te he escuchado mucho, y como dices tú, es casi entregarse, sabes que no, ya no se puede hacer nada acá, vámonos de acá. claro, hay verdaderos bolsones de Estado fallido en algunas zonas de Santiago. Y a propósito de las mafias de la droga, el terrorismo también, habría que señalarlo también como una burbuja, no más que una burbuja, digamos, enorme donde el Estado no está imperando en absoluto. Claro, entonces ese también es lo que sucede, y supongo yo que lo viven Y a además nivel. que están entremezclados, ¿ah? Ese otro fenómeno que habría que hacer mención. Las mafias de la droga está entremezclada con el tema del terrorismo. Hay una vinculación indudable entre esos dos aspectos. Tú tienes mucha razón en eso, y sabes tú que si uno dice, oye, pero si de mi ciudad no se ve a gente, fíjese en las ciudades capitales regionales, o si están en su provincia o su estado, las ciudades más importantes, se están saliendo aquí todavía tenemos este asunto del centro, pero los centros se están despoblando comercio porque la gente le da miedo ir al centro por los lanzazos, ese robo corto, ¿cierto? Ese robo rápido, y está optando por irse a sus microcentros, es decir, que se está tornando en más de barrio, en más de comuna. Cuestión que pasaba en Santiago ya, y cosas que pasan en ciudades más grandes, donde tú no te movilizas al centro salvo porque te quieras ir a alguna cosa de algún servicio público que no está en la periferia, pero tú optas por moverte en tu ambiente nomás, en tu sector, a veces por temor. ¿Te ha pasado eso, no? ¿Así? Se nota, ¿cierto? Sí, pues. Porque no es que la gente se vaya a Temuco, la gente no está yendo al centro, eso es lo que está sucediendo. Entonces, pucha, es penoso que estemos sucediendo esto, pero tenemos que estar preparados. Y para eso, nuestras instituciones que tienen que ser fortalecidas. Mira, yo creo que aquí hay pecados que habría que ver qué tanto, o sea, yo creo que hay pecados compartidos, pero yo recuerdo, fíjate, que hubo gente que
existió este fenómeno hace 20 o 25 años atrás. Ya. Y le bajaban el perfil, no, si Chile tiene esto controlado, que esto no es problema, que no generemos alarma en la población, el Estado tiene los mecanismos para controlar esto. Hace 25 años atrás. Yo, Miren lo que yo, estamos yo ahora. sé de quién puedes estar hablando tú. Estás hablando de Libardo Buitrago. Libardo Él fue Buitrago, uno, uno de sí, ellos. Libardo Porque Buitrago, claro, él es colombiano, es colombiano periodista de origen. colombiano, tiene la gracia porque él fue, si no me equivoco, fue parlamentario muy joven en su país y a él le tocó vivir todo el problema de la droga en Colombia. Y él apuntaba que en Chile se minimizaba el problema. Y lo apuntaba en su época en que era uno de los comentaristas que más se escuchaba, que estamos hablando efectivamente de los años 2090, ¿cierto? Que era el minuto en que se podía ponerle coto al problema, pero se dejó hacer y tenemos las consecuencias ahora, donde el cáncer ya tiene metástasis. Claro que sí, hay que ponerle paño a eso y no se sabe efectivamente cuál es la política pública más correcta, si es la liberación, por ejemplo, el consumo liberado o el fortalecimiento de las policías. No, no ha habido una respuesta en ningún país que sea tan importante como para poder decir esta es la fórmula. No hay unanimidad respecto de la fórmula para solucionar el gravísimo problema mundial, ¿ah? Porque esto hay que decirlo tampoco, no es un problema de Chile solamente, este es un problema mundial. Claro, y eso pasa. Y pasa por el mayor consumidor del mundo, porque es Estados Unidos. Ese es uno de los Claro, puntos. Oye, ¿te parece, José Luis, que demos por terminado esta parte de nuestro capítulo y vamos a las recomendaciones y hacemos una pausa? vamos, Bueno, vamos a una voy a pausa. buscar el libro mientras tanto. Bueno, este es fase 3. Soy Edgardo Lovera con José Luis Vargas y nos vamos a la pausa.